Ok, bueno, muy buenas tardes con todas y todos, apreciados amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidas a esta, la tercera jornada del curso internacional de Derecho Procesal Constitucional. Me acompañan dos excelentes juristas del hermano país de Bolivia. Me refiero a la doctora María Elena Attard y también al doctor Alan Vargas, quienes abordarán tópicos del derecho procesal constitucional boliviano que, como lo hemos visto a lo largo de estos días, ha sido pues de muchísima semejanza con lo que sucede en varios países latinoamericanos. Ahora será Elena tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. También una maestría en Derecho Internacional Privado por la Escuela Europea de Negocios en coordinación con la Universidad Complutense de Madrid, un curso especializado en Federal Indian Law de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, un diplomado en litigio estratégico para pueblos indígenas de la Universidad Católica del Perú, también un diplomado en Educación Superior por la Universidad Mayor de San Andrés, un diplomado en Derecho y Juicio Oral por la Universidad de Loyola. En su experiencia profesional destaca como profesional de la unidad judicial, de la unidad de Derecho Público del Ministerio de Justicia, también consultora legal del FONBIS, consultora del Ministerio de Participación Popular, directora de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, consultora del Servicio Nacional de Caminos, coordinadora del área constitucional de la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, también ha sido letrada del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, también miembro del Comité de América Latina y el Caribe para Defensa de los Derechos de la Mujer, consultora del órgano electoral plurinacional para el análisis y propuestas de integralidad de competencias entre el gobierno autónomo municipal de SIPE y el Tribunal Supremo Electoral sobre representación política, y también pues coordinadora de la primera versión de la maestría en Administración de Justicia con enfoque en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en enero de 2020. En su experiencia docente durante los últimos años ha participado dictando clases en la Universidad Mayor de San Simón, en la maestría de Derecho Constitucional. En la Universidad Mayor de San Simón también ha dictado, ha participado como docente en el Diplomado de Derecho Constitucional en algunas ediciones, y también en la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma Tomás Frías. Bueno, por señalar brevemente, como lo decía, algunos de los aspectos más destacados de la doctora María Elena Attard, quien en esta sesión nos hablará sobre la revisión de las acciones de defensa ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Así que sin más, estimada doctora, le cedo la palabra y le escuchamos con atención. Bienvenida. Muchas gracias, querido doctor Damián. Qué lindo saludarlo. Quiero mandarle un afectuoso saludo desde Sucre, Bolivia. Quiero agradecerle por esta invitación y a través suyo agradecer al Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación, el Latin Juris. Qué lindo compartir estos diálogos con juristas de Ecuador, de toda Latinoamérica, y qué honor para mí compartir esta noche este espacio con el doctor Alan Vargas, a quien aprecio muchísimo. Así que a todas y todos los que nos ven, muchísimas gracias por todo, y querido doctor Damián Armijos, nuevamente muy agradecida y muy honrada con esta invitación. Y bueno, voy a empezar con un breve
preámbulo de lo que vamos a ir viendo hoy en la noche, ¿no? Eh, el derecho procesal constitucional. Y yo voy a tratar de presentar el derecho procesal constitucional desde un rostro, desde una visión emancipatoria, pero además a la luz de un derecho procesal constitucional descolonizador. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución Boliviana de 2009, que también compartimos rasgos muy importantes, como vamos a ver enseguida, con la Constitución del Ecuador. Estos dos procesos constituyentes, el del Ecuador del 2008, que concluye con la Constitución de 2008, y el proceso boliviano constituyente, que concluye con la Constitución de 2009, han sido, diría yo, procesos constituyentes de ruptura en la región, especialmente en Latinoamérica. Y justamente estos procesos constituyentes nos invitan a reflexionar, a pensar el derecho constitucional y del derecho procesal constitucional desde vértices distintos, ¿no? Y pues para justificar esto que vamos, esta narratividad que vamos a desarrollar, esta visión del derecho procesal constitucional desde un giro decolonial va a plantear fundamentalmente una metáfora que yo considero esencial, ¿no? Un cuestionamiento a esas todopoderosas togas negras, ¿no? Que plantean una visión de justicia más bien vertical, formalista, extremadamente ritualista, que basa su decisión en una justicia formal y no en una prevalencia de derechos a la luz de principios como la verdad material, la justicia material y los enfoques de género, de interseccionalidad y de interculturalidad, entre otros. Entonces, vamos a ver cómo en el modelo diseñado por la Constitución de 2009, las acciones tutelares, entre ellas el amparo, pero vamos a ver todo el escenario de las acciones tutelares en el caso boliviano, tiene un epicentro, a diferencia de una lectura de un modelo con matriz eurocéntrica. Por eso vamos a ver cómo Ecuador, Bolivia, uno de nuestros grandes desafíos es desarrollar teoría procesal constitucional justamente a partir de la lectura de nuestros modelos constitucionales. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en estos momentos, porque además voy a enfocar las acciones tutelares, entre ellas la acción de amparo constitucional o la acción popular, las voy a enfocar en lo que se llama los modelos polifónicos de justicia constitucional. Y vamos a ver que desde estos modelos polifónicos de justicia constitucional, los postulados tradicionales del derecho procesal constitucional han sido y deberán ser fuertemente cuestionados, ¿no? Y eso desde la voz de la Vía Yala, desde la voz de Latinoamérica, desde la voz, en este caso, de Bolivia. Pues con este tema quiero empezar con un primer marco contextual para ver algunos rasgos esenciales de nuestro modelo constitucional y a partir de estos rasgos esenciales entrar al control tutelar y a un abordaje del derecho procesal constitucional a la luz de los modelos polifónicos de justicia constitucional. Y diría yo que una de las características más importantes de la Constitución Boliviana de 2009 es un diseño de un modelo de Estado constitucional, plurinacional, comunitario de derechos. Esto sin duda es relevante porque también es relevante ya que tal como lo estableció el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Declaración Constitucional
30, quebrado 2014, pues este modelo de Estado nos enmarca a un modelo y una vena del constitucionalismo latinoamericano que el Tribunal Constitucional lo ha denominado un constitucionalismo plurinacional, comunitario y descolonizador, justamente por toda la influencia de toda esta corriente en Latinoamérica que plantea el giro decolonial, ¿no? Que el giro decolonial no es un discurso político, sino más bien es una ideología que plantea cuestionar profundos aspectos epistémicos, ¿no? Y que va a incidir en la justicia constitucional sin duda alguna, ¿no? Entonces, esta lógica de este constitucionalismo y de este modelo de Estado tiene además dos pilares estructurantes muy importantes. Primero, esta construcción y cómo esta construcción va a irradiar en el derecho procesal constitucional a partir de los principios constitucionales de plurinacionalidad, pluralismo e interculturalidad. Pero además, estos principios van a tejer hilos argumentativos a través de construcciones plurales de derechos que se realicen mediante las acciones tutelares, pues con otro elemento muy importante que es el derecho internacional de los derechos humanos, pero no en una clave de verticalidad, sino más bien en un diálogo horizontal. Por eso estos constitucionalismos latinoamericanos tienen una característica muy importante que son constitucionalismos dialógicos a partir de la interculturalidad y a partir del reconocimiento de la plurinacionalidad que también contiene la diversidad cultural, aspecto que sin duda es muy importante en el caso boliviano por el diseño del modelo de Estado, y considero que Latinoamérica está conformado por estados plurinacionales porque los pueblos indígenas, la diversidad cultural, sin duda es el rostro de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bajo estos contextos y estos pilares, la Constitución boliviana ha diseñado un modelo argumentativo destinado justamente a construcciones plurales de derechos. Y este modelo argumentativo se hace evidente en cláusulas constitucionales estructurales que yo las voy a ir citando muy rápidamente por razones de tiempo para centrar mi análisis en el tema de derecho procesal constitucional, pero que vamos a ver cómo estas características son muy similares también a las características de la Constitución del Ecuador y que plantean justamente un giro, una visión de ruptura con la matriz europea de control de constitucionalidad. Y eso es lo que tenemos que generar en estos cursos académicos de reflexión, de generar teoría constitucional, teoría del pensamiento constitucional desde Latinoamérica. Y en ese sentido, la Constitución boliviana, diría yo, que tiene una cláusula estructural, una cláusula que va a ayudarnos a entender el modelo constitucional, pero también en clave de plurinacionalidad, de pluralismo y en un contexto de interculturalidad o de procesos dialógicos de construcción de derechos con el derecho internacional de los derechos humanos. Y ese artículo esencial en la Constitución boliviana, a partir del cual vamos a entrar a ver las acciones tutelares, se encuentra en el artículo 109, parágrafo primero de la Constitución boliviana. Este artículo contiene los tres grandes principios del constitucionalismo boliviano y también los tres grandes principios de ruptura de nuestro modelo constitucional con un constitucionalismo, reitero, de histórica y tradicional matriz eurocéntrica, ¿no? En ese sentido, el 109, parágrafo primero de la Constitución boliviana, consagra el principio de igual jerarquía de derechos, el principio de aplicación directa de derechos y el principio de directa justiciabilidad. Y esto tiene un significado en clave de nuestro modelo constitucional sumamente importante,
¿Por qué? Porque cuando desarrollamos el concepto de igual jerarquía de derechos fundamentales, un criterio también asumido por la Constitución del Ecuador, pues vemos que el proceso constituyente boliviano supera la tradicional doctrina de la jerarquía y además la clasificación de los derechos en derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Esta es una tradicional clasificación que, si vemos la historia del constitucionalismo, parte desde el constitucionalismo liberal, los derechos de primera generación, luego se enmarca en un constitucionalismo social que incorpora derechos económicos, sociales y culturales, y luego va avanzando también un constitucionalismo contemporáneo que ya incorpora derechos como, por ejemplo, los medioambientales, pero siempre desde una construcción antropocéntrica, ¿no? Y esa es una de las características también de la construcción de los derechos, desde esta matriz de la teoría generacional de los derechos. En cambio, la Constitución boliviana, en el 101.1, cuando plantea la igualdad jerárquica de derechos, establece que los derechos tienen exactamente la misma jerarquía y desde una lógica de plurinacionalidad coexisten en igualdad jerárquica. Por eso tenemos un esquema de derechos fundamentales en el modelo boliviano basado en los derechos individuales, en los derechos plurindividuales y en los derechos transindividuales. Y aquí viene un punto de ruptura, que también este punto de ruptura se da con la Constitución del Ecuador. ¿Por qué? Porque la Constitución, en esta concepción, además desde los principios de plurinacionalidad, la Constitución pues lo que hace es reconocer estos derechos transindividuales, primero a la luz de derechos, y cambia el paradigma antropocéntrico por el paradigma biocéntrico. Eso quiere decir que la madre tierra, la Pachamama, como podemos conocer bajo alguna denominación de algunos pueblos indígenas, o los derechos de la naturaleza, ya no estamos hablando de derechos como objeto de derechos, ¿no? Esa lógica, la lectura de los derechos medioambientales antropocéntricas hacen que se proteja a la naturaleza, pero no como titular de derechos, sino como objeto de derecho. Y eso es lo que cambia en el Ecuador y cambia también en Bolivia. Los de la madre tierra, los derechos de la naturaleza ya no son objeto de protección, sino son titulares de derechos, y por eso cambia todo el paradigma. Pero no solamente la madre tierra, sino todo ser sintiente. Por ejemplo, los animales ya no son objeto de protección, sino son titulares de derechos. Pero además tenemos otros derechos en esta lógica de armonía, de coexistencia, de este esquema de derechos fundamentales. Tenemos otros derechos, entre ellos, por ejemplo, tenemos los derechos difusos que ha llamado el Tribunal Constitucional, pero que también se denominan transindividuales, como por ejemplo la salubridad pública, ¿no? Como los derechos de usuarias, usuarios, consumidoras, consumidores, que tienen una lógica de transindividualidad y que están en la esfera de la igualdad jerárquica. ¿Y por qué es tan importante esta igualdad jerárquica a la luz del paradigma biocéntrico que asume la Constitución boliviana y también la Constitución ecuatoriana del 2008, la ecuatoriana del 2009, la boliviana? Porque la división que se hacía de teoría de derechos de primera generación, de segunda y tercera, tenía una razón de ser, y eso se explica, por ejemplo, en el sistema universal. Luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos vienen los llamados pactos gemelos del 69, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
ambos pactos ratificados por Bolivia, ratificados por Ecuador, por la mayoría de los países bolivianos. ¿Y por qué existían estos dos pactos? Aquí nace este concepto de la teoría generacional de los derechos, porque los civiles y políticos, debido proceso, ¿no? Tenían una característica, eran directamente justiciables. ¿Cómo? A través de herramientas conocidas en derecho comparado como el amparo constitucional, el habeas corpus. En cambio, los económicos, sociales y culturales, que implican temas de presupuesto público, porque el derecho a la salud, a la educación, implican temas de presupuesto público, estos derechos son, desde esta lógica de la teoría generacional de derechos, cláusulas programáticas, inicialmente concebidas como cláusulas programáticas, porque también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha tenido un gran avance desde esta inicial idea. Pero Latinoamérica, Ecuador y Bolivia rompe esa teoría generacional y entonces pues establece que todos los derechos, en esa lógica, en ese esquema de derechos fundamentales individuales, pluriindividuales y transindividuales, incluidos los derechos de la madre tierra, tienen una lógica muy importante que es la aplicación directa de derechos, y a partir de la aplicación directa de derechos, cada derecho en su dimensión tiene los mecanismos de directa justiciabilidad. Y aquí vemos un rasgo, por eso es muy importante, primero en Latinoamérica, Ecuador y Bolivia, no puede decir que somos estados, que hemos adoptado un neoconstitucionalismo, de ninguna manera, porque estas corrientes neoconstitucionalistas tienen una lógica, una lectura de sí activismo judicial, de interpretación, pero desde Europa. En Europa todavía, veamos España, todavía se discute el tema de la directa justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales. Latinoamérica, y con mayor meridiana claridad las constituciones del Ecuador y de Bolivia, han roto esta lógica, pero además las características de las matrices eurocéntricas bajo el sistema concentrado de control de constitucionalidad, pues centran siempre el fundamento del control de constitucionalidad en mecanismos de control normativo de constitucionalidad, es decir, el control de constitucionalidad de la ley, ¿no? Además, con criterios de legitimación activa restringidos. En cambio, Ecuador y Bolivia piensan una idea y reafirma una lógica de un activismo del juez constitucional. Creo yo que esa es una de las grandes características, y ahora que vamos a empezar a ver las acciones tutelares, el activismo del juez constitucional, además en el marco de un derecho procesal constitucional emancipatorio que supere esas todopoderosas togas negras, que supere los ritualismos, los formalismos extremos, es sin duda sumamente importante en esta lógica de el diseño constitucional vigente, ¿no? Y por eso es que vean cómo el 109 parágrafo primero de la Constitución boliviana centra la atención en el modelo argumentativo, centra la atención en el control tutelar de constitucionalidad. Y es por eso que la Constitución boliviana, desde esta ruptura jerárquica, y por eso es que en la Constitución boliviana de 2009 todos los derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, están en la parte dogmática de la Constitución, la parte que tiene una aplicación directa, y pues a partir de esa aplicación directa tienen herramientas de directa justiciabilidad en el ámbito del control tutelar de constitucionalidad. Y por eso tenemos 5 acciones tutelares sumamente importantes diseñadas por la Constitución, que tienen mucha relación con el esquema de derechos fundamentales que hemos desarrollado, ¿no? Los derechos en una dimensión individual, por ejemplo, el derecho a la vida, tiene 3 herramientas de justiciabilidad en control tutelar en el caso del diseño constitucional boliviano. Primero, la acción de libertad.
Luego tenemos la acción de amparo constitucional y tenemos también la acción de protección de privacidad. Por ejemplo, el derecho a la salud, típico derecho económico, social y cultural, pero el derecho a la salud puede tener una dimensión individual. Vamos a ir viendo cómo un derecho tiene varias dimensiones. Entonces, puede tener una dimensión individual que será protegida a través de qué mecanismo, a través de la acción de amparo constitucional. Por ejemplo, muy recientemente el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la sentencia constitucional plurinacional 616 quebrado 2018-S2 de la Sala Segunda, la cual, vean cómo aquí viene el activismo judicial a partir del amparo en relación a un derecho económico, social y cultural como es el derecho a la salud, pero desde una dimensión individual, y establecido la garantía de estabilidad laboral en el ámbito privado y también en el ámbito público en relación a servidores provisorios y también a cualquier tipo de los otros funcionarios públicos establecidos en el Estatuto del Funcionario Público que no son de carrera judicial, que no tienen garantía de estabilidad laboral, como por eso esta categoría de los provisorios y de los interinos en el caso boliviano es una categoría que ha servido para que se cometan cada día grandes abusos en temas de derecho laboral. Es el propio Estado en relación a los servidores públicos el que vulnera derechos laborales bajo estas categorías que, por ejemplo, no gozan de estabilidad laboral por no ser categorías vinculadas a la carrera administrativa, que en Bolivia, dicho sea de paso, es incipiente, ¿no? Entonces, claro, vean cómo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en un rol de activismo judicial en la sentencia 616 quebrado 2018-S2 le ha dado un sentido conforme al bloque de constitucionalidad a la inamovilidad funcionaria de pacientes o de personas que tienen cáncer o alguna enfermedad grave o alguna enfermedad terminal. Vean cómo aquí uno de los derechos tutelados desde una dimensión individual es el derecho a la salud interdependiente al derecho a la vida, al derecho al trabajo, a la vida digna. Entonces vean cómo la salud puede tener una tutela a través del amparo constitucional. Pero también en nuestro esquema de derechos fundamentales tenemos los llamados derechos pluriindividuales. Son aquellos que una omisión del Estado puede afectar no solo a una persona, sino a todos los que estén en esa situación. Por ejemplo, los pacientes con VIH-Sida, si el Estado boliviano no brinda los medicamentos retrovirales a personas con VIH-Sida, no solamente va a afectar a una persona, sino a todos los pacientes en todo el país que estén con VIH-Sida. Entonces, vean cómo estos derechos a la salud para pacientes con VIH-Sida están en el contexto de los derechos plurindividuales, están formulados en normas abstractas como la Constitución, como las leyes, como los estándares internacionales en derechos humanos. Entonces, pues una omisión estatal en los diferentes niveles de organización territorial del Estado, pues puede generar la activación de la acción de cumplimiento cuya lectura del derecho procesal constitucional, vean cómo aquí y empieza una lógica de ruptura, debe superar la lógica de, por ejemplo, el amparo constitucional, cuya cosa juzgada tiene efectos entre partes. Si bien el precedente en vigor será fuente directa de derecho en el amparo constitucional, en un sistema plural de fuentes jurídicas, en el pluralismo jurídico de tipo igualitario que asume la Constitución boliviana de 2009, pues tenemos a la ley, las normas y procedimientos de los pueblos indígenas como fuente directa de derecho y también la jurisprudencia bajo el concepto del precedente en vigor y a la luz de lo que es la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, son fuente directa de derecho. Eso quiere decir que la interpretación del Tribunal Constitucional que sea más favorable, por ejemplo, en un amparo constitucional, esa interpretación en términos de el fundamento
instituto jurídico, la interpretación del derecho de un instituto jurídico va a ser fuente directa de derecho. Y en materia de derechos, esto es muy importante en el caso boliviano, porque también es un límite, aunque lamentablemente al final voy a hacer también un balance, el Tribunal Constitucional Plurinacional muy rápido, pero lamentablemente en muchos casos no cumple con esta doctrina, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional en este sistema plural de fuentes jurídicas y al referirse al precedente en vigor ha desarrollado en la sentencia 2233-2013 la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Es decir, por ejemplo, en un amparo, la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional va a ser fuente directa de derecho y va a generar efecto vinculante para casos futuros cuando sea la interpretación más favorable. Eso quiere decir que esta doctrina es un límite para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por tanto, si por ejemplo en amparos constitucionales tienen dos sentencias contradictorias, ¿cuál es la que tiene que aplicar el Tribunal Constitucional o los vocales de las salas constitucionales que conocen las acciones tutelares, como enseguida les voy a explicar? Pues tienen que aplicar el entendimiento que sea más favorable al derecho, con mayor razón en relación a grupos de atención prioritaria, aunque no sea el último. Por eso es que en materia de jurisprudencia, en este esquema de derechos boliviano y a la luz del principio de progresividad y prohibición de regresividad, cuando existen dos sentencias contradictorias en una misma línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, la que genera efectos vinculantes es la más favorable, porque en jurisprudencia nos rige el criterio de temporalidad, a diferencia de la ley, ¿no? En la ley, todos saben, ámbito de validez temporal. Una ley posterior abroga o deroga a una anterior. En jurisprudencia, no. El criterio es el de favorabilidad porque estamos en el marco de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, vean cómo en el amparo constitucional, pues una sentencia de amparo como la 616-2018-S2 que les pongo de ejemplo, pues tutela el derecho a la salud y a partir del derecho a la salud establece la garantía de inamovilidad funcional para servidores públicos interinos o provisorios que estén en situación de vulnerabilidad por una enfermedad terminal como el cáncer o por una enfermedad grave, ¿no? Entonces, vean cómo aquí en el amparo se va a generar un precedente en vigor, fuente directa de derecho para todos los casos futuros vinculados a tutela del derecho a la salud, pero una tutela individual, además referente a pacientes con cáncer que tienen derecho a una estabilidad funcionaria en el ámbito privado y en el ámbito público. Pero además esa sentencia de amparo constitucional procesalmente va a generar la cosa juzgada constitucional. Eso quiere decir que, y aquí por eso es que el tribunal en las sentencias de amparo ha hecho una diferenciación entre lo que es el precedente en vigor y la ratio decidendi o la razón jurídica de la decisión en amparos, todavía con una lógica clásica de derecho procesal constitucional, ¿no? Entonces, el precedente en vigor es el entendimiento que será fuente directa de derecho y genera efectos vinculantes para casos futuros. En cambio, la ratio decidendi o la razón jurídica de la decisión es la aplicación del precedente en vigor al caso concreto y genera la concesión o denegatoria de tutela, y a partir de esto desarrollamos un precedente, un elemento de derecho procesal constitucional que es la cosa juzgada constitucional. Eso quiere decir que en amparos, cuando ya se ha resuelto un caso, no puede volver a presentarse un nuevo caso con identidad de objeto, sujetos o causa. Vean esta lógica en la acción de amparo constitucional, también en la acción de libertad y en la acción de protección de privacidad, que como les decía, son mecanismos de tutela subjetiva de derechos. Sin embargo, les decía que en este esquema de derechos fundamentales tenemos a otros mecanismos de
tutela y otros derechos que son los derechos pluriindividuales, ¿no? Por ejemplo, poníamos el ejemplo en el derecho a la salud, los pacientes con VIH-Sida, ¿no? Entonces, cuando el Estado, por ejemplo, omite proveer de los medicamentos retrovirales que necesitan, pues puede activarse una acción de cumplimiento. Y miren cómo aquí hay que pensar, y aquí viene esta lógica de romper los moldes tradicionales del derecho procesal constitucional, pensar en un derecho procesal constitucional emancipatorio, que especialmente además mira a los históricamente excluidos, ¿no? Y asegura derechos para el ejercicio pleno de derechos. Entonces, por ejemplo, en la acción de cumplimiento, los presupuestos de orden procesal constitucional tienen que cambiar entre ellos. La legitimación activa tiene mayor flexibilidad que la legitimación activa en el amparo constitucional, que es un mecanismo de tutela subjetiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Asociación de Personas con VIH-Sida tendrá en estos casos legitimidad para presentar una acción de cumplimiento, ¿no? En cambio, en el amparo tiene que presentar una persona que tenga un interés directo y personal, es decir, por ejemplo, la persona que padezca una enfermedad terminal o una tercera persona, pero con un mandato específico. Estas son las reglas de derecho procesal constitucional. En cambio, en la acción de cumplimiento, vean, para estos derechos en una dimensión pluriindividual, empiezan a cambiar los presupuestos por la naturaleza de los derechos. Y lo mismo en la cosa juzgada, pues aquí ya empezamos a reflexionar y a repensar porque el objetivo de este mecanismo de tutela objetiva es generar que todos gocen de derechos, pero en igualdad de condiciones, ¿no? No que una persona en Sucre que plantee una acción de cumplimiento y que se le conceda, pues se beneficie con esta concesión, y en la ciudad de La Paz un paciente con VIH-Sida tenga que volver a activar otra acción para aplicar el precedente en vigor que es fuente directa de derecho. Entonces, la mirada desde el derecho procesal constitucional es distinta, porque entonces nos invita a pensar que la cosa juzgada ya no es entre partes, sino es erga omnes. Miren las rupturas, los efectos erga omnes de las sentencias en un sistema, si se lo mira en temas de moldes eurocéntricos, se aplica en control normativo de constitucionalidad, ¿no? Y en Europa, impensable que a través de una acción de amparo, pues se flexibilice, por ejemplo, la cosa juzgada y los efectos y darle efecto erga omnes, por ejemplo, a una decisión en amparo constitucional. Impensable. En cambio, vean cómo en Latinoamérica sí. Por eso es que hay una diferencia y por eso se desarrolla esta categoría de los derechos plurindividuales y la acción de cumplimiento vinculada a omisiones de mandatos de derechos contenidos en la Constitución o en la ley hace que, por ejemplo, se flexibilice la cosa juzgada y pues los efectos de la decisión, los efectos de la parte dispositiva de la decisión sean efectos erga omnes. Eso quiere decir que en etapa de ejecución de fallos, cualquier persona que acredite que está en la misma situación, pues tiene derecho a que se haga cumplir esa decisión. Ese es uno de los grandes avances del derecho procesal desde este molde y desde este mandato del 109, parágrafo 1, y desde este repensar del esquema de derechos fundamentales en el marco de estados plurinacionales. Y luego tenemos, como hemos visto, los derechos transindividuales. Y luego los derechos a partir de los derechos transindividuales, que como ya les explicaba, implican un cambio de ruptura. Ya no tenemos un paradigma antropocéntrico, sino biocéntrico, y empezamos a discutir derechos, por ejemplo, en esta transindividualidad, no solo derechos de la madre tierra, de los seres sintientes, sino también en un estado plurinacional empezamos a ver derechos colectivos de la Constitución boliviana utiliza la denominación de naciones y pueblos indígena, originario, campesino
campesinos. Entonces, por ejemplo, el derecho a la libre determinación, el derecho a la consulta previa, el derecho a la territorialidad, el derecho a la autoidentificación como pueblo indígena, son derechos no individuales ni plurindividuales, son derechos colectivos que se enmarcan en esta lógica de los derechos transindividuales. Entonces, para estos derechos, y aquí viene, yo diría que la Constitución boliviana en este diseño del control tutelar tiene y ha empezado a diseñar uno de los mecanismos realmente que plasman el rostro, por lo menos en diseño constitucional, aunque este es el problema del Tribunal Constitucional boliviano, como vamos a ver más adelante, pero por lo menos en diseño constitucional plantea el rostro justamente de la descolonización del derecho procesal constitucional. Esa herramienta es la acción popular, ¿no? Entonces, los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, plantean justamente la directa justiciabilidad de estos derechos, pero por supuesto, y por eso es que procesalmente la acción popular en el caso boliviano, miren cómo estamos haciendo un análisis comparado de algunos rasgos procesales sumamente importantes. Por ejemplo, en la acción popular, la legitimación activa es amplia. Cualquier persona puede presentar una acción popular, tiene una legitimación activa amplia, pero además, por ejemplo, si lo hace una autoridad de un pueblo indígena, no necesita pues presentar su poder de representación bajo los ritualismos notariales, no, sino que se reconoce esa representación a partir de sus normas, de sus procedimientos, en el marco que se genere lógicas de acceso a una justicia plural, especialmente para los pueblos indígenas históricamente excluidos también de la teoría constitucional boliviana y también de este ámbito del control de constitucionalidad que históricamente siempre ha diseñado los procedimientos constitucionales en claves de homogeneización, en toda esa lógica de todos somos iguales, cuando la realidad evidencia que no todos somos iguales, ¿no? Entonces, vean cómo, por ejemplo, la acción popular desde este enfoque de interculturalidad plantea un mecanismo sumamente flexible, un mecanismo sumamente accesible. Entonces, dentro del ámbito de protección de la acción popular están los derechos colectivos de los pueblos indígenas y están también los derechos transindividuales, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, aunque claro, lamentablemente el Tribunal Constitucional ha tenido interpretaciones sesgadas y nefastas en temas de derechos de la madre tierra, pero por ejemplo, en esa lógica de asumir un paradigma del vivir bien, que es un cambio de modelo, por ejemplo, una visión extractivista de los recursos de la madre tierra, pues esta debió haber sido en el caso boliviano una herramienta realmente eficaz de acuerdo a este diseño descolonizador del derecho procesal constitucional. Lamentablemente no ha sido así, justamente porque en Bolivia uno de los grandes problemas que tenemos es la brecha de implementación, una constitución altamente garantista, con un diseño realmente de avanzada, digna de estudio a nivel de derecho comparado. El problema en Bolivia ha sido, es y creo que seguirá siendo la brecha de implementación. Los operadores jurídicos del sistema de justicia, incluido el Tribunal Constitucional Plurinacional, todavía no ha respondido a este mandato de la Constitución. Y ese era el mandato de la acción popular. Por eso los derechos de la madre tierra tutelados a través de este mecanismo, cualquier persona con legitimación activa amplia, ¿no? Este mecanismo debió aplicar, era el mecanismo idóneo para aplicar principios como, por ejemplo, el pro natura, ¿no? No necesitamos probar una vulneración a derechos de la madre tierra, sino que siempre una duda a favor de la naturaleza. Además, aplicar derechos, por ejemplo, medidas de restauración, medidas de prevención que superan lógicas binarias de conceder o de negar la tutela. O sea, era un planteamiento sumamente emancipatorio el diseño de orden procesal constitucional de la acción popular para derechos colectivos de los pueblos indígenas y
y también para derechos transindividuales como de la madre tierra, derechos de los animales o derechos como, por ejemplo, ahora en pandemia, los derechos a la salubridad pública, etcétera. Un mecanismo realmente emancipatorio, que en derecho procesal constitucional y sí también hemos tenido algunos avances importantes. Por ejemplo, y miren cómo la lógica de derecho procesal constitucional cambia. Tenemos una sentencia muy importante, que es la sentencia 176, quebrado 2012, en acciones populares por la naturaleza de los derechos. El Tribunal Constitucional, miren, a diferencia del amparo constitucional, ha establecido que pues en estas acciones de las populares, cuando se deniega la tutela, no existe cosa juzgada constitucional. Esta es la línea justamente de estos avances emancipatorios, ¿no? Porque vean cómo en cambio en el amparo constitucional sí hay la cosa juzgada constitucional y no se puede presentar una nueva acción con identidad de objeto, sujeto y causa. En cambio, en el caso boliviano de la acción popular, también las normas de derecho procesal constitucional y los presupuestos cambian desde esta lectura emancipatoria. Por eso es que las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que denieguen una acción popular no tiene cosa juzgada constitucional y cualquier persona puede volver a presentar esta acción. En cambio, cuando sí concede, ahí sí tiene cosa juzgada constitucional. Esto por la naturaleza de los derechos, pero también el tener una acción popular desde esta lógica emancipatoria. Y esta lógica también es aplicable para todos los mecanismos de control de constitucionalidad. Nos hacen repensar nuevos métodos del derecho en las acciones tutelares que inciden en el derecho procesal constitucional y que van a cambiar una lógica de un juez constitucional desde la visión clásica kelseniana, ¿no? Desde un Estado monista, desde un Estado basado en reglas jurídicas, amparado en un positivismo jurídico, pues el positivismo jurídico no puede ser exclusivo en un Estado plurinacional que tiene un sistema plural de fuentes jurídicas. El pluralismo jurídico de tipo igualitario tiene sin duda como una de las manifestaciones más importantes, un sistema plural de fuentes jurídicas. Entonces, eso hace que cambie toda la visión de argumentación, de interpretación, y por eso esas todopoderosas togas negras basadas en los formalismos, en criterios tradicionales de interpretación, pues deben cambiar porque el diseño constitucional plantea un quiebre profundo a este modelo de justicia de la toga negra y más bien plantea los modelos polifónicos de justicia constitucional. ¿Y qué plantean los modelos polifónicos y por qué en derecho procesal constitucional, especialmente estas 5 acciones tutelares que estamos viendo, es tan importante? Porque aquí va a cambiar sustancialmente la metodología del derecho, ¿no? Y claro, cuando vemos procesos constituyentes, por ejemplo, en el caso boliviano, una asamblea constituyente que tuvo la participación de los pueblos indígenas, aunque yo creo que sí tuvo la participación de pueblos indígenas, pero no la suficiente, y tampoco tuvo la suficiente participación, por ejemplo, de mujeres indígenas, porque aquí vemos cómo desde un enfoque intercultural e interseccionalidad, por ejemplo, la mujer indígena es sometida a doble opresión. Entonces, claro, si bien estos procesos constituyentes son importantes, cada vez tienen que ser más plurales en toda Latinoamérica, y eso va a incidir en lo que son los modelos polifónicos de justicia constitucional. Por eso no hay que mirar y no hay que describir los modelos de control de constitucionalidad desde la lógica eurocéntrica, decir que Bolivia es un sistema concentrado de control de constitucionalidad es una lectura, es mirar el control de constitucionalidad con un solo ojo, ¿no? Cuando hay que mirar, y el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado un concepto de un sistema plural de control de constitucionalidad, en el cual el control tutelar, donde están las 5 acciones
acciones tutelares es uno de los brazos de este sistema plural de control de constitucionalidad. ¿Cómo va la estructura? Y después voy a llegar a los modelos polifónicos de justicia constitucional. En el caso boliviano, las 5 acciones que les señalaba, pues estas 5 acciones tutelares son conocidas en capitales de departamento por los departamentos en Bolivia, están formados por los tribunales departamentales de justicia. Estos tribunales tienen una sala que son, o 2 o 3, dependiendo del departamento, que son las salas constitucionales. Las salas constitucionales conocen en primera instancia cualquiera de estas 5 acciones tutelares y todas las acciones tutelares, primero las decisiones de estas salas son de ejecución inmediata, pero todas van en revisión, ¿dónde? A un tribunal constitucional plurinacional, y el Tribunal Constitucional Plurinacional para las acciones tutelares está dividido en salas, tiene 4 salas y por sorteo llega a cualquiera de las salas que resuelven la acción tutelar y emiten una sentencia constitucional plurinacional. Esa es la estructura procesal, la dinámica procesal en las acciones tutelares. Pero como les decía, este modelo de este sistema plural de control de constitucionalidad rompe una lectura eurocéntrica y por eso plantea primero una necesidad de composición plural desde un Estado plurinacional. Este es un tema que debemos reflexionarlo. Plantea una composición plural del Tribunal Constitucional Plurinacional, miembros que devengan de la jurisdicción indígena y también de la jurisdicción ordinaria, ¿no? De esa formación tradicional del derecho, pero también los otros saberes, porque lo que plantea el giro decolonial es que no existe cultura jurídica superior a otra. Todas tienen la misma jerarquía, todos los saberes tienen la misma jerarquía y entre ellos dialogan, se complementan y así se construye plurinacionalidad desde procesos de interculturalidad. Vea esta lógica de los diálogos. Entonces, claro, este sistema plural de control de constitucionalidad plantea una composición plural. Ciertamente, la Constitución boliviana, por ejemplo, debo decir que en Bolivia es el único país en que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional y de las otras altas cortes, como del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, son electos por voto popular, previo un proceso de designación que en lo personal lo cuestiono muchísimo ante una asamblea legislativa plurinacional, ¿no? Entonces, en realidad, quien elige es la Asamblea Legislativa Plurinacional por este mecanismo de preselección y esos preseleccionados son electos por voto popular. Y aquí viene otra vez otra de las disfunciones que van a incidir en los procedimientos constitucionales y que una academia crítica debe discutirlas, y es que la Constitución para el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que esta selección debe tener criterios de plurinacionalidad. Esto justamente para asegurar una composición plural, que era la visión de este sistema plural de control de constitucionalidad y que se materializará en estos modelos polifónicos de justicia constitucional, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos tenido ya 2 elecciones por voto popular. ¿Y qué ha pasado? Candidatas o candidatos se han autoidentificado con pueblos indígenas. Claro, en la mayoría de los casos nunca tuvieron ninguna experiencia de justicia indígena, ¿no? Y entonces, miren cómo aquí viene también un criterio de interpretación, porque la Constitución boliviana en el artículo 11 establece y consagra la democracia plural, que se da a través de mecanismos de democracia directa, de democracia representativa a través del sufragio universal, y en un Estado plurinacional consagra la democracia comunitaria a través de normas, procedimientos y de los sistemas políticos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, claro, para asegurar una real composición plural, si un candidato se autoidentifica con un pueblo indígena, es lógico que sean los pueblos indígenas los que elijan a estas personas en esta lógica de democracia comunitaria, de esta lógica de democracia plural y considerando
mencionando que hay un mecanismo de democrático para elegir a los jueces, pues era lógico en términos de enclave de plurinacionalidad que pues sean los pueblos indígenas los que elijan a las autoridades para una composición plural. Esto no ha pasado en Bolivia y esto va a incidir en el tema del derecho procesal constitucional que enseguida les voy a mencionar. Entonces, claro, los autoidentificados han sido electos ¿por quiénes? Por todos. Otra vez esa hegemonía de epistémica de la democracia únicamente liberal. Entonces, realmente puedo decir que no ha existido hasta ahora una composición plural real a nivel del Tribunal Constitucional. Y eso tiene una incidencia directa porque estos modelos polifónicos de justicia constitucional plantean justamente nuevos métodos del derecho, como por ejemplo los diálogos interjurisdiccionales, los diálogos interculturales. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso muy famoso vinculado justamente al Ecuador, Sarayaku versus Ecuador, fue la primera vez que al margen de las audiencias de San José de Costa Rica, la Corte, los magistrados fueron a la comunidad, generaron mecanismos dialógicos para la construcción plural de los derechos. Esa es una de las lógicas de un modelo polifónico de justicia constitucional que construya derechos, que construya líneas jurisprudenciales desde la voz de lo que venimos denominando los históricamente oprimidos, por ejemplo, los pueblos indígenas o las mujeres indígenas, no a través de voces mediadas o a través de interpretación de derechos desde los escritorios del Tribunal Constitucional. Entonces, vean cómo la ausencia de composición plural ha incidido en el derecho procesal constitucional boliviano porque pues no se han aplicado lógicas de interpretación intercultural de derechos, no se han generado diálogos interculturales que eran los que debían generarse, por ejemplo, en mecanismos como la acción popular o la acción de amparo constitucional. Sin embargo, hemos tenido algunos avances que los voy a resumir ya para ir concluyendo. Y avances que nos ayudan a ver cuán importante es despojar a esta justicia constitucional desde los modelos polifónicos de justicia constitucional a esas todopoderosas togas negras, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de ritualismos o formalismos. Tenemos dos sentencias muy importantes que van a plasmar esta idea de superar estas visiones formalistas. Por ejemplo, la sentencia 645 quebrado 2012 y posteriormente la sentencia 778-2014. Por ejemplo, aquí vemos cómo el Tribunal Constitucional ha desarrollado la figura de la reconducción procesal y ustedes me dirán, ¿cómo es posible? Pero un control de constitucionalidad nunca puede actuar de oficio, siempre a pedido de parte, pues cuando vemos además el acceso a la justicia, especialmente para situaciones de asimetría, de vulnerabilidad, pues claro que este activismo judicial debe superar todas las barreras. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, la reconducción procesal? Pues cuando, por ejemplo, se han planteado amparos constitucionales para la tutela de derechos colectivos que están vinculados a pueblos indígenas, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, debería operar una causal de improcedencia arreglada porque la vía de tutela de derechos colectivos no es el amparo, sino es la acción popular. Pero en vez de declarar la improcedencia y seguir poniendo barreras, por ejemplo, a los pueblos indígenas, ¿qué ha hecho en esta lógica? Miren cómo cambia por completo la mirada del derecho procesal constitucional. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional? Ha utilizado la figura de la reconducción procesal. De oficio ha reconducido, como no se afectaban los hechos ni el derecho a la defensa, ha reconducido acciones de amparo constitucional a acciones populares para tutelar el derecho y para superar esos obstáculos, ¿no? También el tribunal ha utilizado en muchos casos principios como el iura novit curia, principios como la prevalencia de la justicia material. Hay casos en los cuales, especialmente cuando vemos el tema del enfoque de género, del enfoque de interseccionalidad, de interculturalidad, esas situaciones de asimetría, hay casos en los cuales a partir de esa asimetría hay que flexibilizar presupuestos
costos procesales. ¿Para qué? Para asegurar la justicia material. Entonces, ese es el planteamiento de estos procesos constitucionales. Sin embargo, y aquí voy a concluir con la crítica al Tribunal Constitucional Plurinacional. Como les decía, lamentablemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, si bien ha tenido algunos avances importantes, emancipatorios, de ruptura, pero lamentablemente pues todavía no ha consolidado estos modelos polifónicos de justicia constitucional, todavía tiene una visión homogeneizante del derecho, criterios de interpretación todavía basados en la monoculturalidad, en un positivismo jurídico, en ritualismos, en formalismos que, por ejemplo, en la acción de amparo constitucional se traducen en autorrestricciones jurisprudenciales que hacen que se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo. En un análisis de jurisprudencia, desde el año 2012 hasta la fecha que empieza a funcionar un Tribunal Constitucional Plurinacional, entre los amparos que van en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, entre un 75 y 80%, esa es la fluctuación, son denegados por el Tribunal Constitucional por tres razones. Por razones de forma, por causales de improcedencia arreglada y por las famosas autorrestricciones jurisprudenciales, que son obstáculos formales y que hacen que además se denieguen, no después de haber hecho un análisis de fondo de los problemas sustantivos que plantea el caso, sino por temas de forma. Es decir, se deniega la tutela sin ingresar al análisis de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Y con esto concluyo, que en el caso boliviano, a pesar del diseño tan garantista que tenemos, el amparo constitucional por esas todopoderosas togas negras no ha cumplido su finalidad constitucional. Y la misma crítica se aplica a la acción popular. Así que estos cursos, la academia crítica y estos diálogos son sumamente importantes justamente para generar un cambio transformador en la justicia constitucional bajo el sistema plural de control de constitucionalidad. Muchas gracias, querido Damián, y estoy, por supuesto, presta a todo el diálogo que se pueda generar. Encantado, doctora. Muchísimas gracias a usted. La verdad ha sido una visión bastante amplia la que nos ha compartido en esta sesión. Particularmente, bueno, en honor al tiempo voy a limitar y veo que todavía no tenemos levantadas las manos y los comentarios que tenemos en las redes sociales más son de felicitaciones hacia su ponencia, pero a mí me dejó pensativo un asunto y es lo relacionado con la forma de interpretación plurinacional, ¿verdad? Me parece que, y bueno, usted sabrá corregirme si es que eventualmente estoy interpretando mal, pero cuando se habla de interpretación plurinacional, posiblemente la interpretación no se refiera a que, o a que el organismo que interpreta la Constitución o que interpreta el derecho esté necesariamente integrado por personas de, digamos, una composición plural del organismo que interpreta, ¿no? En un sentido, un grupo de personas no indígenas y otro grupo, sí. Ciertamente creo que el hecho de que un grupo de personas indígenas participen, desde luego, abona en mayor medida a este tipo de interpretación. Pero, sin embargo, siendo la interpretación plurinacional un mandato general, los jueces de niveles inferiores, no necesariamente el Tribunal Plurinacional, que no sean indígenas, igualmente estarían llamados a hacer este tipo de interpretaciones en todos los casos. De tal manera, entonces, que el planteamiento o la interrogante que surge es que si el mandato de interpretación desde una perspectiva plurinacional radica al juez en sí mismo, independientemente de la condición de indígena o no que tenga, o de su autoidentificación que tenga,
Si es que esto es así, entonces no necesariamente el órgano, el máximo órgano de interpretación constitucional debe de estar integrado por indígenas y no indígenas. Esa, digamos, es lo que me quedó, me dejó un poco Muchas pensativo. gracias, querido Damián. Es un tema muy importante y en un Estado plurinacional no se trata o sea, no hay que mirar en lógicas de indígenas o no indígenas. Esa es una visión que no es coherente con la plurinacionalidad, pero ciertamente hay que mirar en temas, sí es muy importante una composición plural, así como se debe asegurar la participación de miembros de pueblos indígenas en altas cortes, que es sumamente importante. También se debe asegurar, por ejemplo, la participación de las mujeres, ¿no es cierto?, en altas cortes, porque eso va a incidir en los criterios de interpretación. Y por eso una cosa es los enfoques de interpretación en los que enseguida voy a llegar y lo que es la construcción plural de los derechos, ¿no? Y esto es muy simple. Por ejemplo, si vamos a ver el tema de líneas jurisprudenciales, por ejemplo, en violencia sexual o temas de violencia en razón de género, sin duda va a ser importante no solo una visión y sí es importante una composición plural de un tribunal constitucional. O sea, y realmente la composición plural ayuda a que las líneas o sean absolutamente conservadoras en un tribunal constitucional o puedan generar esta lógica. ¿Por qué? Porque todo el fenómeno del giro decolonial plantea que los diversos saberes y también esta visión plantea unas corrientes sentipensantes del derecho, ¿no? O sea, no solo esa formulación histórica de la ley, además siempre desde la mirada del hombre, o sea, y eso en tribunales es muy importante. Entonces, tener una composición plural no se puede lecturar en términos como de una polarización de indígenas o no indígenas, hombres y mujeres. No, todo lo contrario, sino una mirada plural en un tribunal constitucional es esencial. ¿Para qué? Para construcciones plurales de derechos. ¿Y cómo se hacen las construcciones plurales de derechos? Y el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado lo que se llama el estándar más alto, está en la sentencia 778-2014, el paradigma del vivir bien. ¿Qué es el paradigma del vivir bien? Es una pauta intercultural de interpretación de derechos que sin duda es aplicable en la justicia ordinaria, en la jurisdicción indígena, en la agroambiental y en la justicia constitucional. ¿Qué plantea el paradigma del vivir bien? Nuevos métodos del derecho. ¿Cómo voy a entender, por ejemplo, cuando un miembro es expulsado de una comunidad? ¿Lo voy a entender desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Únicamente no, sino voy a tener que mirar la cosmovisión del pueblo indígena, tengo que ver un sistema plural de fuentes jurídicas. ¿Qué tiene que hacer el juez? Tiene que ir a la comunidad, tiene que entender cuál es la realidad, pero puede generar lógicas de armonización. Por lo tanto, esa lógica binaria de conceder o de negar la tutela en términos de una justicia también de corte liberal se supera, porque más bien se tiene que generar una restitución. Por eso los diálogos horizontales son tan importantes. Entonces, eso es para cualquier lógica, pero lo más importante en las construcciones plurales de derechos, y sí les quiero poner un ejemplo para que veamos que además es un tema de la realidad, es aplicar lo que se llama en derechos el enfoque, por ejemplo, de género, el enfoque diferencial, el enfoque de interseccionalidad y el enfoque de interculturalidad. Y les voy a poner en Sucre, nosotros tenemos una clínica jurídica de derechos de las mujeres que además trabajamos con lo que se llama el enfoque de género decolonial, ¿no? Además, mirando especialmente la situación de la mujer indígena. Por ejemplo, en Bolivia, la dotación de tierras ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la tierra puede dotarse de manera colectiva o individual. La reforma agraria en Bolivia ha generado una consigna en virtud de la cual la tierra es para
para quien la trabaja, y esa es la lógica de dotación de tierras. Sin embargo, la mujer indígena en Bolivia y en Ecuador y en toda Latinoamérica tiene graves problemas de acceso a la tierra. Entonces, por ejemplo, en un caso concreto, una mujer, miren cómo estoy viendo el tema interseccional y estoy aplicando enfoques de interculturalidad para construcción plural de derechos. Mujer indígena, adulta mayor, en un contexto además en el cual las propias comunidades también son tienen raíces absolutamente patriarcales. Entonces, cuando llega el INRA a hacer las mediciones, las mensuras para el saneamiento de las tierras, pues por lo general quienes participan activamente son los hombres y las mujeres solo cumplen la formalidad de estar presente en el acto porque realmente no tienen una participación activa por esas raíces absolutamente patriarcales también en la comunidad. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Esta mujer indígena quedó viuda y cuando firman el acta de conformidad, apenas ella sabía leer y escribir, le hacen firmar y formalmente ella había cedido su parcela, su única parcela de tierra que la trabajaba a su cuñado en una lógica de patrilinealidad en el acceso a la tierra. Entonces, claro, viene el INRA, da la dotación, va al Tribunal Agroambiental y vean cómo el Tribunal Agroambiental razona en lógica de verdad formal. Dice, no, el acta dice y está firmada. Si no ha tenido acceso a la tierra, no es nuestro problema porque la verdad formal rige. Y aquí viene el amparo constitucional y aquí viene el desafío y por eso sí es importante una composición plural. Entonces, el enfoque de interculturalidad que le obliga a los vocales de las salas constitucionales y a un tribunal constitucional a utilizar, por ejemplo, los diálogos interculturales, a ir a la comunidad, a ver la realidad de la mujer indígena y a partir de ello aplicar principios como el de verdad material. ¿Desde qué? Desde la situación de particular vulnerabilidad de la mujer, de esa mujer indígena. Entonces, las líneas jurisprudenciales se construyen no desde el cómodo escritorio en revisión de un tribunal constitucional, desde una realidad probablemente solo de los hombres que no ven la realidad de las mujeres indígenas. Entonces, estos nuevos métodos plantean esta visión. Por eso sí que es importante una composición plural y la aplicación de enfoques como el de género o el enfoque de interculturalidad. Definitivamente, pues yo termino convencido de lo que usted ha señalado, doctora. La verdad son perspectivas de mucha utilidad práctica y de verdad esto, como usted lo decía, señalarlo a la academia nos ayuda a seguir repensando y mejorando las instituciones que tenemos en nuestros países. Doctora, yo le quedo sumamente agradecido por su participación y esperamos que tengamos nuevas oportunidades de contar con usted. Muchas gracias, gracias por la invitación, querido Damián. Un saludo a todos los presentes, gracias, ha sido un honor compartir con ustedes. Un saludo a Nelly, que la veo, a Néstor, al doctor Néstor, a todos los presentes, gracias por su participación y un honor. Esto no es un adiós, sino es un